Espacio ofrecido por Mausin. Sumicarol, abrasivos técnicos. Tercer derbi de la temporada para el Coruxo, esta vez provincial, que visita un Pontevedra al que aventaja en un punto en la clasificación del grupo. Los de Bao suman 7 jornadas consecutivas sin perder un encuentro y todo el mundo dentro del equipo quiere mantener la racha para alcanzar lo antes posible la cifra de 23 puntos que son los que quieren hacer al finalizar la primera vuelta del campeonato. En el equipo preocupa el estado del terreno de juego de Pasarón, pues además de haber disputado un partido entre semana, las intensas lluvias caídas en las últimas horas pueden complicar el desarrollo del encuentro. Jacobo Montes, entrenador de los vigueses, afronta el partido con los jugadores justos para realizar la convocatoria, ya que Silva deberá cumplir un partido de sanción tras la expulsión del pasado fin de semana ante el Rápido de Bouzas, y Mateo, Samanes y Samu continúan de baja. El partido mañana, domingo, 17 horas, Estadio de Pasarón. Bueno, Fer, 7 semanas llevamos ya sin perder, ¿no? Hacía tiempo que no veíamos una racha como esta. Sí, la verdad es que sí, estamos contentos. Llevamos años ya que no teníamos 7 partidos sin perder y bueno, intentar alargarla. Se os ve muy metidos a todos, ¿no? Y una piña que también juega una parte importante en esto de llevar tantas jornadas sin perder. Sí, tenemos un buen vestuario, estamos entrenando muy bien, también entra gente de equipo titular, eso también implica que la gente esté más motivada, entonces pues estamos todos muy bien e intentamos hacer lo mejor posible. Eso es lo que te quería comentar yo. Este año, lo que tú dices, hay jugadores titulares que se caen del equipo, entran otros. Son rotaciones importantes para una temporada larga y complicada como esta. Sí, eso está claro. Es muy importante, porque siempre hay lesiones, siempre hay sanciones y tener a gente pues metida y en los entrenamientos que sean lo bien que estamos haciendo, pues da resultados, obviamente. ¿Y tú cómo te ves este año? Bien, contento, bien, como todos los años. De momento no tuve ninguna lesión, que el año pasado sí que a estas alturas había tenido un contratiempo y bien, me noto bien físicamente y mentalmente. Bueno, viajamos a Pontevedra, un partido yo creo que especial para todos, tanto para ellos como para nosotros, ¿no? Sí, un derbi más. De la semana pasada tuvimos otro, esta semana tenemos otro y nada, pues sabemos que va a ser complicado, pero intentaremos sacar algo positivo. Pasaron un campo grande que al equipo le beneficia, ¿no? Sí, la verdad que este año estamos respondiendo bien, campos pequeños, grandes, artificial, natural. Nos encontramos bien y yo creo que ese campo pues, nos puede dar una alegría mañana. ¿Por dónde puede ir el partido, Fer? ¿Por dónde crees tú que pueden ser las claves para sacar algo positivo? Pues sobre todo estar concentrados los primeros minutos, porque sabes que van a salir fuertes en su campo y aguantar ese arreón de los primeros 15-20 minutos y a partir de ahí hacer nuestro juego, ver lo que podemos hacer, cómo está el terreno de juego y intentar hacer nuestro juego. Oye, algo que se ve este año es que si en algún momento dado vamos por debajo del marcador, el equipo tiene capacidad de reacción, ¿no? Sí, eso es verdad, no volverse locos porque sabemos que sobre todo fuera de casa pues los equipos rinden más y nada, si nos meten un gol intentar tranquilizarnos, hacer el partido largo y luchar hasta el final. Muchas gracias, Fer, y mucha suerte mañana, por supuesto. A vosotros, gracias. Jacobo, tercer derbi de la temporada, este también especial, ¿no? Sí, como todos los derbis, ¿no? Partido seguramente muy igualado, donde hay muchos jugadores que van a jugar mañana que se conocen, entonces pues claro, eso le da una connotación muy especial porque siempre son partidos donde juegas por encima de tus posibilidades y bueno, seguramente veamos un partido muy equilibrado, seguramente condicionado por las condiciones climatológicas, a ver cómo nos encontramos Pasarón. Siempre, a los derbis siempre se le pone el San Benito de partidos malos, aburridos, con pocos goles. Un poquito lo que pasó la primera parte, sobre todo de la semana pasada. Al ser un campo más grande, ¿puede cambiar algo? Yo creo que si el campo nos permite, seguramente veamos un derbi más abierto que el que vimos la semana pasada, ¿no? Otra cosa es que la lluvia pues no dé tregua a Pasarón y el campo esté encharcado. Entonces, si el campo está encharcado, se va a ver un partido de mucha disputa, mucho choque, mucho duelo individual. Entonces, pues estará marcado por las condiciones climatológicas. La lluvia y el partido que jugaron esta semana de Copa Federación también, ¿no? Sí, seguramente pues no ha ayudado para dejar el césped en mejor estado del que nos vamos a encontrar mañana, pero bueno, son cosas de la competición y hay que aceptar, hay que estar preparados, hay que llevar un plan A y un plan B por si mañana allí pues nos encontramos un campo que no nos permite. Sobre todo va a ser un partido muy físico, ¿no? Donde la condición física va a jugar un papel decisivo. Sí, yo creo que sí, es fundamental, ¿no? O sea, un campo grande,
campo pesado seguramente por el tiempo que está habiendo, ¿no? Entonces la condición física será un factor determinante y yo creo que ahí llegamos en un buen momento, tanto físicamente como mentalmente. Todos sabemos que lo mental siempre ayuda a lo físico, ¿no? Estamos en una buena dinámica y por qué no intentar seguir con ese partidito más, ¿no? De que serían 8 ya sin perder, y vamos a poner todos nuestros esfuerzos en que así sea. Oye, 7 partidos sin perder ilusiona a todo el mundo, ¿no? Sí, pero bueno, ilusiona, pero siendo conscientes de cuál es nuestro objetivo, nuestra realidad, ¿no? Que son esos 45 puntos. Lo venimos diciendo por activa y por pasiva, ¿no? Queremos doblar en 23, 24 puntos, estamos cerquita, pero yo soy también de los que pienso que si hacemos 27, 28, mejor, ¿no? Entonces vamos a pelear por ese objetivo inicial, que es doblar con 23, 22 puntos, y a partir de ahí pues enfocar y focalizar en la segunda vuelta esos 45 ansiados para tener un fin de temporada tranquilo. Jacobo, tal como se está desarrollando esta primera vuelta del campeonato, da la impresión de que en la segunda vuelta el equipo puede dar más de lo que ha dado esta primera. Hombre, debería, porque el fútbol es conocimiento de compañeros, ¿no? Es coordinación de movimientos dentro del campo, y creo que eso te lo da el entrenamiento, ¿no? Entonces creo que lo que sigo diciendo, ¿no? Que el equipo semana a semana lo veo evolucionado, creo que cada día somos más coordinados, creo que cada día nos conocemos mejor, creo que cada día jugamos un poquito mejor, y bueno, yo me gustaría mantener esa dinámica para que en la segunda vuelta se vea un Coruxo mejor del que estamos viendo en la primera vuelta. También es cierto que en la segunda vuelta te juegas, digamos, los puntos cuestan más hacerlos. ¿Por qué? Porque ya hay más objetivos, ya hay, digamos que, partidos más cerrados donde te estás jugando mucho, pero bueno, pero nosotros tenemos muy claro cuál es nuestra dinámica, cuál es el tipo de Coruxo que queremos ver, y vamos a poner todos nuestros medios para que así sea, para que así se vea. Oye, convocatoria marcada por lesiones y sanción, ¿no? Sí, o sea, falta Silva, falta Samu y Sama por lesión, y Mateo. Bueno, está la convocatoria hecha, vamos los 18 y bueno, estamos preparados para lo que mañana depare el tiempo y el campo. Muchas gracias, Jacobo, ya por la octava. Muy bien, muchas gracias a vosotros.